vamos a ver lo que son los colores en hexadecimal. Los colores en hexadecimal son lo mismo que el RGB, nada menos que los valores están en hexadecimales y la sintaxis es la siguiente. Se coloca de la siguiente forma. Voy a eliminar este color que hemos colocado, ponemos un numeral o un gato y los colores se ponen de la siguiente forma. El rojo es los primeros valores, son dos valores. Voy a poner en este caso, para modo de este ejemplo, para explicarlo, voy a poner RR, que quiere decir red. Los segundos dos valores son para el color verde, ponemos GG, que es green. Y por último ponemos el azul, que es el BB, que quiere decir blue. En este caso, como les dije, los dos primeros valores corresponden al canal rojo. Los otros dos segundos valores corresponden al canal green, o sea, al verde. Y por último, los últimos dos pertenecen al canal azul. Entonces, para definir un color, podemos colocar valores, voy a colocar acá, del 0 a la F. Es decir, tenemos 16 valores posibles para colocarle en estos valores de cada una de los colores o de los canales. Podemos poner números, como les dije, de 0 a 9 y de A a la F. Vamos a colocarlo en mayúsculas, es decir, voy a eliminar esta. Del 0 al 9 tenemos 10 valores y de la A a la F tenemos 6 valores. Entonces, por total, podemos colocarle 16 valores a cada valor de cada canal de color. Vamos a verlo en un ejemplo. Voy a abrir la imagen que tenemos preparada para este ejemplo y acá la tenemos. Entonces, si nosotros queremos el color rojo, tenemos que colocar lo que es el color o el canal rojo a su máximo valor y colocar los demás 0. Vamos a hacerlo acá. Por ejemplo, como les dije, la F es el valor máximo. Yo quiero un rojo, coloco FF. Vamos a apagar el color verde, ponemos 00. Y también vamos a apagar lo que es el color azul, ponemos 00. Vamos a recargar el ejemplo que tenemos y como vemos, pues nos da un color rojo. Si queremos el verde, a los dos valores siguientes le damos FF y acá ponemos 00. Es decir, el canal rojo está apagado a su total. El color verde pues tiene el valor máximo, que es FF, y el color azul pues tampoco está, no está definido, está en 0, y por eso nos va a dar un color verde, como lo vemos acá. Si queremos el color azul, pues ponemos FF en los dos últimos dos valores, ponemos 00 en los otros y ahí está el color azul. Cuando los valores son iguales, como en este caso, las parejas de cada canal, por ejemplo, como tenemos 00, tenemos 00 FF. Podemos hacerlo de la siguiente forma. Solamente podemos tomar un valor, en este caso ponemos un 0 del rojo, tenemos el azul también que tiene los dos ceros, ponemos un 0 del verde, perdón, y el azul, como vemos acá, tiene también lo que es la F, son iguales, es decir, tiene el mismo valor, ponemos lo que es una F. Y ahí pues nos va a dar el mismo color azul, como vemos acá. Si queremos el rojo, pues sería F00. Ponemos un 0 y ahí lo tenemos. Como es el mismo sistema de color RGB, nada menos que con notación hexadecimal, podemos ver que acá aparece el color amarillo, sumamos lo que es el color rojo, sumamos el verde y nos da un amarillo. El azul lo dejamos en 0. Vamos a probarlo. Vamos a ponerle FF, FF y 00. Colocamos acá y nos da el color amarillo. Como los valores, las parejas de colores son iguales, podemos hacerlo con una notación acortada. Ponemos FF0 y nos da el mismo color amarillo. Si queremos el color azul, perdón, el color magenta, vamos a sumar lo que es el color rojo con el azul. Entonces sería FF 00 y
FF. Recargamos y aquí lo tenemos. Y como los valores pues son iguales, las parejas, podemos tomar solo una, ponemos F, 0, F. Y al recargarlo pues nos va al mismo color, que es el magenta. Y así podemos probar con el blanco, que el blanco es F, 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 que todos están encendidos, todos los canales. Ponemos FF, FF y FF, ahí está. Sería blanco, ahí lo tenemos. Con la notación acortada sería solamente 3 Fs. Recargamos y ahí está. Como vemos pues se ve el canal. Aquí vamos a abrir la misma página que estamos viendo anteriormente. Y como veíamos en el color RGB pues nos aparece acá el color y también aparece el hexadecimal. Si seleccionamos el color que queramos, por ejemplo este color, vemos que acá nos tira lo que es el color en hexadecimal. Simplemente podríamos copiarlo y podríamos colocarlo acá, pegamos y nos va a dar el color que seleccionamos. Lo tenemos y aquí está. Entonces de esa forma funciona lo que es los colores en hexadecimal. Recordemos que es el mismo color o el mismo sistema de colores en RGB, con la diferencia que está en notación hexadecimal. Los valores posibles son desde el 0, como les dije, a la F. Podemos utilizar lo que son números del 0 al 9 y en letras de la A a la F. Como podemos ver, este color pues está definido de diferente forma. Acá en el canal rojo tiene dos valores, en el CD. En el canal verde tenemos el 6 y el 1. Y en el canal azul pues tenemos el 5, 5. Entonces nos vemos en el próximo video, donde vamos a ver lo que son los colores en HSL, que significa tono, saturación y luminosidad.